Bendiga, amados y amadas de la Iglesia Metodista del Sinaí o cualquier otra iglesia que tenga bien a ver nuestra lección dominical, que podamos compartir con otros hermanos y hermanas de otras de nuestras iglesias. Qué bueno que hoy nos volvemos a conectar por medio de la tecnología y en esta ocasión vamos a tratar de poder discutir la lección 12 del libro El Discípulo. Como todos, ¿verdad? Tenemos conocimiento, es la lección que nosotros utilizamos, así que le damos la bienvenida a esta tercera unidad del 17 de mayo y el tema llamados a obrar con justicia, basado en Jeremías 21:12, que dice: Casa de David, esto dice Jehová, haced de mañana justicia y librad al oprimido de mano del opresor. Te invitamos a orar, tener una pequeña oración para permitir al Espíritu Santo que nos dirija en esta hermosa mañana, día, tarde, en el momento, como siempre decimos, que estés escuchando esta grabación y junto con nosotros disfrutando de este tiempo juntos educativo. Padre, gracias por la manera en que cuida de nosotros y nosotras, y te pedimos que en este día tu sabiduría y tu iluminación esté sobre cada uno de nosotros y en especial, Señor, sobre mí, para poder aportar algo a las vidas de nuestros hermanos y nuestras hermanas en el nombre de Jesús. Amén. Los objetivos de la lección de este día dice que es entender el tema y la importancia de la justicia divina descrita por el profeta Jeremías y apreciar que el Señor de las Sagradas Escrituras es un Dios de justicia. Hacer un compromiso personal con la justicia que se manifieste mediante nuestra manera de ser y actuar. Dentro del vocabulario de la lección se nos presenta estas palabras que dice jeremiada y significa una lamentación o una muestra exagerada de dolor, pena o sentimiento, queja dolorosa con llanto, suspiro u otras muestras de aflicción. Tenemos el vocabulario, otra palabra, llamado, en términos bíblicos, alude a una consagración especial para cumplir los propósitos de Dios y es una invitación a la salvación que nos ofrece por medio de Jesucristo para formar parte de la familia de Dios. La palabra pacto es un acuerdo o testamento entre dos personas e implica promesas de parte de cada uno al otro. Y el concepto de un pacto entre Dios y su pueblo es uno de los temas centrales de la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, donde, por ejemplo, se estableció entre Noé, Abraham, Moisés y David. El Nuevo Testamento, por medio de Jesucristo, abre la puerta a toda la humanidad. El texto bíblico que vamos a leer en este día, siempre me gusta leer la versión popular porque, ¿verdad? Por lo general leemos en la Reina Valera y es la que conocemos, pero podemos expandir otro tipo de lenguaje en la versión popular. Y quiero leerlo para ustedes y me pueden escuchar o darse a la tarea de buscar junto con esta lección y seguirla. Dice Jeremías 21, de 8 a 9. Esta primera diapositiva dice: anuncia también al pueblo que yo, el Señor, digo, les doy a escoger entre el camino de la vida y el camino de la muerte. El que se quede en esta ciudad morirá en la guerra, o de hambre o de peste. En cambio, el que salga y se entregue a los caldeos que están ahora atacando a la ciudad no morirá, al menos podrá salvar su vida. Porque yo he decidido traer mal en vez de bien sobre esta ciudad. Voy a entregárselas al rey de Babilonia y él le prenderá fuego. Yo, el Señor, lo afirmo. A la casa real de Judá, a la casa del rey David, dile de mi parte: escucha el mensaje del Señor, haz justicia todos los días, libra de exploradores a los oprimidos, no sea que por tus malas acciones mi enojo se encienda como un fuego y arda sin que nadie pueda apagarlo. Anuncio de castigo a Jerusalén, ciudad que domina el valle como peñasco en la llanura. Yo, el Señor,
Vamos a ver si puedo mover esto de aquí. Es que no se ve muy bien en la diapositiva. Me declaro contra ti. Ustedes dicen, ¿quién podrá atacarnos? ¿Quién podrá llegar hasta nuestro refugio? Yo los castigaré como merecen sus acciones. Prenderé fuego a sus bosques y ese fuego devorará todos los alrededores. Yo, el Señor, lo afirmo. Eso, ¿verdad? Terminamos la lectura bíblica que da pie a esta discusión y vamos a estar hablando del profeta Jeremías, quién era el profeta Jeremías, el contexto y el contenido, y hemos incluido obviamente la aplicación y el análisis de la escritura para que podamos, ¿verdad?, poder entender un poquito lo que nos dice esta lección en esta mañana o en este momento que estés junto a nosotros. Antes de entrar en lo que es el panorama total de la lección, yo quisiera que ustedes puedan observar que dentro de la lección vamos a ver cómo el profeta Jeremías estaba enviando un mensaje al liderato del pueblo de Israel, principalmente porque los líderes eran los que guiaban al pueblo a decisiones correctas o incorrectas con relación a su destino. Y encontré este esquema del líder, un esquema saludable de un líder, donde nos llama a tener unas cualidades importantes en el momento en que nosotros tengamos la responsabilidad de dirigir otras personas y más en el ámbito espiritual, poder dirigir con todas las herramientas que el Señor nos puede dar para poder ser líderes no solamente exitosos, sino sabios. La sabiduría redunda en el éxito, pero es más importante tener sabiduría que tener éxito. ¿Okay? Así que aquí este esquema dice que un líder debe ser íntegro, humilde, disciplinado, disciplinada, apasionada, trabajar en equipo, tener una comunicación efectiva, debe ser innovador, debe estar abierto al aprendizaje, debe tomar riesgos, debe ser asertivo. Así que con este esquema del líder, el Señor nos está diciendo que espera de nosotros en este siglo XXI, y bajo nuevas normalidades que se ha trastocado en esta pandemia. Así que yo felicito a todo el liderato de la Iglesia Metodista y todo el liderato que está ayudando a que espiritualmente nosotros sigamos conectados y escuchando la voz de Dios a pesar de que estamos en tiempos difíciles. El análisis de la escritura y la lección no la vamos a tocar todavía, vamos primeramente al contexto y dice que el contexto, ¿verdad? Porque está dentro del análisis de esto, dice que el contexto, que el ministerio de Jeremías comenzó en el año 627 a.C. y terminó alrededor del 582 a.C. Cabe redundar que el libro de Jeremías, en términos de palabras hebreas, es el más largo de la Biblia. Y esto lo coloca entre los profetas mayores junto a Isaías, Ezequiel y Daniel. Y hay que reconocer que el mal está presente en toda la sociedad humana y específicamente Elías estaba siendo provocado por el Espíritu de Dios para decirle al pueblo lo que estaban haciendo mal, porque estaban bajo el reinado de Babilonia y cómo estaban cambiando sus costumbres religiosas monoteístas y se estaban convirtiendo en un pueblo pagano, ¿verdad? Porque estaban adoptando las prácticas religiosas de Babilonia. Así que Jeremías hoy nos va a desafiar al mostrar la gama completa del carácter de Dios y donde nosotros en este mundo hoy necesitamos desesperadamente el poder transformador del perdón completo de nuestros pecados. Y Jeremías nos va a hablar que Dios quiere hacer un nuevo pacto con su pueblo y un nuevo pacto con nosotros. Y a través de ese nuevo pacto, Dios trata decididamente y finalmente de mostrarnos nuestros pecados para que nosotros nos podamos arrepentir y con el arrepentimiento llegar a la obediencia y con la obediencia llegar a la justicia del Señor. Así que
Durante la mayor parte del tiempo, Jeremías basó su ministerio en Jerusalén y fue durante su ministerio que el reino del sur, como les dije, cayó después de haber sido amenazado durante muchos años por poderes externos, primero por Siria y Egipto y luego por sus eventuales conquistadores que fue Babilonia. Lamentablemente, Jeremías fue ignorado la mayor parte del tiempo y Judá continuó su declive espiritual y fue llevado cautivo a Babilonia. Dios estaba enviando un mensaje de alerta. No caigan en estas prácticas, por favor, no se dobleguen ante ¿verdad? Los poderes que los quieren oprimir. Al caer en eso, pues ¿qué sucedió? El pueblo de Israel fue conquistado por distintos reinos y fue subyugado y entonces se convirtió nuevamente en un pueblo esclavo. Así que, ¿verdad? El pecado los llevó a caer a manos de estos reinos por culpa de su pecado. ¿Okay? Y el contenido nos dice que la incredulidad y la desobediencia fueron los juicios que llegaron a Judá, pero un elemento de gracia estaba presente en estos eventos. La caída de Jerusalén se produce casi 900 años después del pacto original entre Dios y los israelitas en el desierto del Sinaí. Lo pueden buscar eso en Éxodo 24 del 1 al 18. Un periodo de tiempo tan prolongado que ofrece testimonio de la gran, escuche bien, hermano, de la gran paciencia y misericordia de Dios. Jesús, ¿verdad? Es la manifestación de la paciencia y la misericordia de Dios. Pero en el Viejo Testamento, Dios insistía, Dios no se cansaba de mostrar misericordia y de ser paciente aún con los declives morales, espirituales y emocionales que estaba teniendo el pueblo de Israel. Así que el libro, ¿verdad? de Jeremías nos dice que las profecías de Jeremías nos ofrece una visión única de la mente y el corazón de uno de los más fieles siervos de Dios. Jeremías era un hombre sensible a la voz de Dios y muchas veces contendió con Dios, ¿verdad? Y Jeremías no solamente es traído a nosotros como un profeta que entrega el mensaje de Dios, sino como un ser humano que sentía compasión por su pueblo y deseaba el juicio para los malhechores y a la misma vez se preocupaba por su propia seguridad, porque él era parte del pueblo de Jerusalén, ¿verdad? El mal que le iba a llegar al pueblo de Jerusalén le iba a tocar a él, aunque él fuera un hombre obediente, claro, el Señor iba a tener cuidado especial, porque él quería hacer la voluntad del Señor, porque él practicaba la obediencia del Señor y porque él practicaba la justicia de Dios. Así que podemos decir, dentro del análisis y la aplicación de la lección, que la paciencia del pueblo de Dios, de la paciencia de Dios con su pueblo en el Antiguo Testamento nos recuerda que el Señor siempre ha sido y sigue siendo misericordioso con su pueblo. Que Dios espera de nosotros que hagamos justicia, pero no necesariamente juzgando a otros. Jesús dijo, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que juzguemos serán juzgados y con la medida que nosotros midamos seremos medidos. Eso lo encontramos en Mateo 7 del 1 al 2 y también nos hace referencia a Romanos 2:1. Hermano y hermana, Jeremías estaba hablando de un juicio. Jeremías estaba hablando y señalando el pecado de Dios. La pregunta que se nos levanta en este momento es, cuando tenemos en nuestro corazón nuestro pecado, cuando tenemos sobre nosotros y sobre nuestras manos la falta de justicia, la falta de perdón, la falta de paciencia en estos tiempos, ¿qué hacemos cuando Dios nos trae a nuestra conciencia lo que debemos cambiar? ¿Qué pasa cuando alguien nos profetiza o nos declara que tenemos que transformarnos y que tal vez nuestras prácticas no son lo que Dios espera de nosotros y aún teniendo la figura de Jesús como ejemplo, nosotros seguimos haciendo lo que sabemos que está mal? Inclusive, ¿verdad? Hemos escuchado cuando declaramos, no estoy siendo justo con mis hijos, no le he dado suficiente tiempo a mi familia, tal vez estoy todo el tiempo en afanes, me preocupo más por la casa
que por mis relaciones en este tiempo tal vez te has dado cuenta que has perdido mucho tiempo de relacionarte con tu familia, que te has dado mucha más importancia a las tareas, a las citas médicas, a la casa, a la pintura, al recogido, y no te has preocupado por tener una relación íntima primero con el Señor y luego con la familia que tú escogiste para que fueran los compañeros de vida. ¿Qué haces con eso? Simplemente dices, es verdad, estoy fallando. O permites que el Espíritu Santo te levante nuevas estrategias para poder ser más íntimo del Señor, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Esta lección nos dice que hacemos justicia primero reconociendo a Dios. Cuando declaramos lo que dice Mateo 6:33, que dice, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas no serán añadidas. ¿Realmente buscamos primeramente el reino de Dios? ¿Realmente ponemos prioridad en las cosas del Señor y aquellas cosas que el Señor nos dice que son prioridad en nuestra vida? ¿Realmente hacemos de nuestra vida cristiana una vida que agrada al Señor? ¿O eso está en lo último que hacemos durante nuestro día? Al final de la noche es que tomamos la palabra, al final de la noche es que meditamos, al final de la noche cuando ya casi no tienes fuerza, cuando estás cansado, cansada, cuando ya todos los asuntos de tu vida te están abrumando y buscas al Señor como un extintor de fuego, donde solamente lo utilizas para tus emergencias. Te hago esa pregunta porque también en algunos momentos yo he caído y he utilizado al Señor como la última herramienta cuando realmente es la fuente donde yo me puedo renovar para luego atender todas las otras situaciones, para luego ser efectiva, para luego ser fuente para otros. Así que hoy, ¿verdad? El Señor nos envía como Jeremías y nos dice, ¿qué estás haciendo? O cómo estás aplicando la justicia, porque no solamente es ser justos, sino que es tratar con justicia las tareas que el Señor nos pone en nuestras manos. ¿Amén? Yo digo amén y también le digo al Señor, ayúdame a ser más justa primero conmigo misma y mi relación contigo, porque muchas veces he tenido profetas como Jeremías diciéndome, pastora, descansa mejor, pastora, tengo un momento de meditación más profunda con el Señor, pastora, ¿cómo están tus disciplinas espirituales? Y esas voces hay que escucharlas. Es bien maravilloso saber que así como en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Espíritu de Dios levantó apóstoles para seguir llamando a la iglesia y a sus hijos, a sus hijas, a un ministerio de justicia. Así que dice, ¿verdad? La lección que al igual que Jeremías, el apóstol Pablo recibió un llamado para proclamar la justicia de Dios. Y ese llamado como apóstol era para todas las naciones, pero en particular a los llamados de Jesucristo. Romanos 1:6. Obviamente nuestra santidad, ¿verdad?, proviene del espíritu de santidad que el Señor nos da por medio de la resurrección de Cristo. Nuestro llamado es uno a ser santos. Para poder ser gente justiciera, primero tenemos que comenzar por pedirle al Señor una santidad personal y una santidad social. Van de la mano. Y la manera de practicar la santidad es primero con nuestras obras. Claro, no somos salvos de nuestras obras, pero las obras son muestras de nuestra fe. Romanos 2:6-7 nos habla de esas obras, ¿verdad? De las obras que tenemos que colocar en nuestras manos, en nuestra boca, para que nosotros podamos hablar de un Dios que manifiesta a hombres y mujeres santos que han escuchado la voz de Jeremías en nuestra vida, las voces de Pablo en nuestra vida, para decirnos que nosotros tenemos un llamado cristiano para ser hombres y mujeres llamadas a ser santos y santas. Y santos y santas, lo hemos dicho muchas veces, no es gente que no peque, sino gente que tiene la intención de ser todos los días como Jesús. ¿Cuál es tu intención para ser como Jesús? Ser justo,
ser bondadoso, ser misericordioso, dar a conocer a Jesús en este siglo, en nuestra vida, en esta pandemia. Así que nosotros ponemos en descubierto que también nosotros estamos luchando como, ¿verdad? Y pidiéndole que personas que nos aman y que aman al pueblo de Dios sean las voces de los Jeremías y de los Pablos en nuestros días. Aquí, mire, tenemos que ponerle al descubierto nuestras luchas íntimas cuando escuchamos la voz del Señor y no hacemos caso. Cuando escuchamos la voz del Señor y no hacemos caso, nuestro pecado se antepone, ¿verdad?, a los llamados de gracia y de misericordia que el Señor quiere hacer con nosotros. La gracia y la misericordia todo el tiempo está con nosotros diciéndonos, hey, tengo planes buenos para ti, pero primeramente tienes que buscar mi voluntad, primeramente tienes que buscar ser santo, primeramente tienes que buscar una transformación, primeramente tienes que mirarme a mí, a Dios como verdad, como ese ejemplo donde envía a Jesús a que podamos ser seres espirituales que luchen tal vez con una humanidad que todos los días nos dice no puedes, eres muy débil, no eres suficiente, no lo vas a poder lograr, estás llamado a pecar. Y eso es la voz del enemigo que nos dice que nuestra debilidad puede más que lo que Dios quiere hacer a través de nosotros y nosotras y por nosotros y nosotras cuando nos ponemos en las manos del Señor. Así que mire, lo que hizo Jeremías fue valiente y fue la demostración de la fidelidad a un Dios que aun cuando nos puede señalar nuestros pecados y nuestras debilidades, está llamando para que tú y yo seamos y podamos sobrepasar nuestra fragilidad y nuestro pecado. ¿Cuál es ese pecado y esa fragilidad que hoy aún tú estás luchando? Dios espera de nosotros que hagamos esa justicia, pero no necesariamente, ¿verdad?, la justicia como nosotros pensamos, pero para poder descubrir la justicia que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros tenemos que profundizar en su palabra y en una intimidad con Dios. Eso no viene, hermano, como una paloma mensajera y se posa en nuestro hombro. Tiene que ser una vida íntima y la vida íntima no pasa mágicamente. Cada mañana nosotros tenemos que tomar la decisión de hacer justicia y permitir que Dios nos muestre la persona o personas a quienes podemos ministrar por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestras obras y por medio de palabras y verbalizaciones de una justicia que viene directamente del corazón de Dios a través de nuestro corazón. Esto no es algo que pase de la nada, hermano. Esto no es algo que sea, ¿verdad?, mágico. Por eso Dios levantó a gente como Jeremías y Pablo para decirnos, oye, estamos faltos de justicia y esa justicia viene de los hombres y las mujeres que actúan en justicia. O actuamos justamente o actuamos injustamente. No hay aquí sombras. O usted es justo o usted es injusto. ¿Y cómo se manifiesta eso? Bueno, con nuestras obras. Porque cuando solamente somos justos en nuestro núcleo de familia, pues quiere decir que nuestra justicia es limitada. Y Dios nos envía a ser como Jesús, que su justicia se amplificó a toda la humanidad, no solamente a los judíos, no solamente al pueblo de Israel, no solamente, ¿verdad?, ese grupo que pensaba que era merecedor de esa justicia, sino que con Pablo en el Nuevo Testamento nos abrió esa justicia para los gentiles, que los gentiles seguimos siendo tú y yo. Gente que supuestamente era inmerecedora de esa justicia. Así que Pablo nos exhorta que no escaparemos del juicio de Dios si practicamos las cosas mencionadas en la lista de Romanos 1. ¿Cuáles son? Que no solamente incluye las atracciones no naturales, sino toda injusticia, la maldad, la avaricia, la perversidad, la envidia, los homicidios, las contiendas, los engaños, la mala intención, los contenciosos, los calumniadores, los aborrecedores de Dios, los insolentes, los soberbios, los jactanciosos, los inventores de males, los desobedientes a sus padres, los insensatos, los desleales, los crueles y sin misericordia.
tenemos que buscar cuál de todas esas injusticias tú y yo todavía estamos cometiendo. Reflexionemos. ¿Cuál de esas maldades y de esas injusticias todavía tú y yo estamos cometiendo? Porque ¿sabes qué? Seremos juzgados. No solamente, ¿verdad?, por lo que conocían la ley escrita, sino por la ley que se ha escrito en nuestros corazones. Esa ley que el Señor ha escrito en los corazones de carne y no la ha dejado en corazones de piedra o en tablas, ¿verdad?, de madera. Porque ¿sabes qué? El Señor todos los días escribe algo especial en nuestro corazón. Así que nosotros también seremos juzgados, no solamente cuando nos encontremos cara a cara con nuestro Señor, sino que nuestra conciencia nos hace el llamado, nos juzga y nos dice: oh, hermano y hermana, estás diciendo la verdad, estás obrando conforme a la misericordia del Señor, estás queriendo el bien para todos y todas, o solamente lo quieres para tu mamá, para tu suegra, para tu hijo, para tu hija. Y solamente piensas en estar seguro tú y los tuyos, y no piensas en que tienes que llevar medidas de seguridad que se amplifiquen a nuestra sociedad. Porque cuando vamos a los supermercados tenemos que seguir unos códigos de seguridad. Cuando vamos a la farmacia, cuando vamos, ¿verdad?, y salimos, estamos haciendo, ¿verdad?, justicia a otros, porque no solamente nos cuidamos nosotros, sino cuidamos a otros. Y me refiero específicamente a este tiempo. Dios nos llama a ser gente justa cuando nos cuidamos y cuidamos a nuestro prójimo, a nuestro prójimo, ¿verdad? Podemos decir a nuestra prójima. Así que eso es bien importante. Podemos resumir en este hermoso momento, ya tal vez redondeando las enseñanzas de esta mañana, que Dios juzgará a cada persona por sus obras, sobre todo cuando nos apartamos de la verdad y adoramos a otros dioses. Otros dioses pueden ser muchas cosas: el carro, el tener mucha comida, el tener muchos bienes, el solamente preocuparnos por los nuestros, el solamente estar disponible para los nuestros, el solamente hablarle a los nuestros, el ser encapsulados en nuestra idea de lo que son las personas que merecen el amor de Dios. Nuestros prejuicios, ¿verdad? Otra parte de resumen dice que como nuestro Padre Celestial, Dios es paciente con nosotros y nosotras. Si conocemos a Dios de verdad, buscaremos siempre hacer justicia a favor de otros y otras, no solamente al presentar el camino de vida, sino demostrando el amor y la compasión de Dios hacia los demás. Qué hermoso, ¿verdad? Este pequeño resumen nos ha dado una globalización de lo que Jeremías quería hacer en ese tiempo y lo que Pablo nos insta en el Nuevo Testamento a hacer con nosotros y nosotras aún en medio de nuestro día, por medio de la figura resucitada de Jesucristo. Hagamos esta oración juntos, ¿qué les parece? Toma un espacio y acomódate bien y vamos a hacer esta oración juntos. Léela conmigo para que nos podamos unir, y qué bueno que tú me puedes ver y tal vez yo no te estoy viendo, pero yo espero que esta lección te haya tocado el corazón. Dice: Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti en cada momento de nuestras vidas. Con la ayuda que nos das, queremos ser tu mano extendida cada uno a los demás en las comunidades donde vivimos, trabajamos o estudiamos. Abre nuestros ojos para ver las necesidades de otros y ser tu mano extendida para hacer justicia en nuestro mundo. En el nombre de Jesús. Amén. De leerte las lecturas devocionales, quisiera cantar un pequeño extracto de un coro, de una canción muy bonita que me provoca cantar para ti, para mí, para que se haga eco en nuestro corazón, y dice: yo quiero ser como tú, yo
quiero ser como tú. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Y con esa canción nosotros nos comprometemos a ser más como Jesús, que fue justo y que con su ejemplo nos dio la posibilidad de también ser seres espirituales y cristianos de carne y hueso, que también podemos ser como Él. Así que te invito a que durante toda esta semana puedas tener las lecturas devocionales que están ahí demostradas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para poder encontrarnos nuevamente en la próxima lección dominical. Ha sido un placer para mí, me encanta hacer esto, me conecto contigo y me da mucho gusto que podamos juntos y juntas seguir creciendo en esta herramienta educativa. Así que yo espero que no solamente mis pensamientos, sino que los tuyos se hayan revoloteado y que se inspiren a poder escuchar las voces de los profetas aún en nuestro tiempo que el Señor levanta para ti, para mí. Así que te amo. Espero verte pronto, recibe mi abrazo, recibe un abrazo de la familia pastoral, de las dos familias pastorales del liderato de la iglesia y por favor comparte esta lección cristiana con otros y otras que se puedan beneficiar de un tiempo devocional para crecer en la voluntad del Señor que es buena, justa, perfecta y verdadera para ustedes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para ti, los tuyos y toda tu comunidad. Dios te bendiga, Iglesia del Sinaí, y cualquier iglesia que nos esté viendo por este medio. Les amamos en el nombre del Señor. Resiste e insiste. Esto pronto pasará. Si aprendemos la lección que el Señor nos quiere enseñar. Dios te bendiga.